El sol de julio golpeaba sin piedad las carreteras del estado de Texas. El asfalto brillaba como si estuviera mojado, pero era solo el calor creando espejismos que engañaban a los conductores cansados. Era uno de esos días donde el aire acondicionado de los autos trabajaba al máximo y la gente evitaba salir de sus casas si no era necesario. El termómetro marcaba 40 grados centígrados y apenas eran las 2 de la tarde. El oficial Daniel Reyes conducía su patrulla por la autopista interestatal con la ventana cerrada y el aire frío, soplando directo a su cara. Llevaba 8 horas de turno y le quedaban 4 más. Su uniforme gris oscuro estaba perfectamente planchado, como siempre, porque Daniel era un hombre de disciplina y orden. Tenía 35 años, cabello negro cortado muy corto y una cicatriz pequeña en la ceja izquierda que se había ganado en un accidente de motocicleta cuando era joven y tonto. Como él mismo decía, Daniel había nacido en un pueblo pequeño cerca de la frontera. Su padre había sido mecánico y su madre trabajaba limpiando casas de familias ricas. Creció viendo cómo sus padres luchaban cada día para poner comida en la mesa y ropa en sus espaldas. Aprendió desde muy joven que nada en la vida era gratis y que el trabajo duro era la única manera de salir adelante. Cuando cumplió 18 años, se unió al ejército y sirvió durante 6 años, incluyendo 2 misiones en el extranjero que le dejaron marcas en el alma que nadie podía ver aun después del ejército. Daniel no sabía qué hacer con su vida. Tenía habilidades que no servían para trabajos normales y una necesidad de sentirse útil que no podía ignorar. Un día, vio un anuncio de reclutamiento para la patrulla estatal y algo hizo clic en su cabeza. Eso era lo que necesitaba. Un trabajo donde pudiera proteger a la gente, donde sus habilidades tuvieran valor, donde cada día fuera diferente. Al anterior, los primeros años fueron difíciles. El entrenamiento era duro y las horas eran largas. Pero Daniel nunca se quejó. Cada noche llegaba a su pequeño apartamento, se quitaba las botas y se sentía orgulloso de lo que había hecho ese día. Había detenido a conductores borrachos, había ayudado a familias varadas en la carretera, había dado primeros auxilios a víctimas de accidentes. Cada pequeña acción era importante para él con los años. Daniel se ganó una reputación en el departamento. Era conocido como un oficial tranquilo pero efectivo. No buscaba problemas, pero tampoco los evitaba cuando aparecían. Sus compañeros lo respetaban porque siempre podían contar con él cuando las cosas se ponían difíciles. Sus superiores lo apreciaban porque nunca causaba drama y siempre completaba sus reportes a tiempo. Era, en muchos sentidos, el oficial perfecto, pero Daniel también tenía sus demonios. Las noches a veces eran difíciles. Los recuerdos de la guerra aparecían cuando menos los esperaba. Había visto cosas que ninguna persona debería ver. Y esas imágenes vivían en algún rincón oscuro de su mente, esperando el momento adecuado para salir. Había aprendido a vivir con ellos, pero nunca desaparecían completamente. Ese día de julio, mientras conducía por la autopista, Daniel pensaba en su hija. Elena tenía 7 años, y era la luz de su vida. Su matrimonio con Laura no había funcionado, pero de esa relación había salido la cosa más perfecta que Daniel había conocido. Elena tenía los ojos de su madre y la terquedad de su padre. Le gustaba el fútbol, los dinosaurios y hacerle preguntas difíciles a Daniel sobre por qué el cielo era azul, o por qué los perros ladraban. Daniel solo podía ver a Elena los fines de semana, y cada momento con ella era precioso. El próximo sábado iban a ir al zoológico, y Elena había hablado de eso toda la semana por teléfono. Daniel sonrió al recordar su vocecita emocionada, describiendo todos los animales que quería ver. Los leones, los elefantes, las jirafas. Ella quería verlos todos. La radio de la patrulla interrumpió sus pensamientos con un chirrido estático. Daniel bajó el volumen del radio de música que tenía encendido y escuchó con atención. La voz de la despachadora
sonaba tensa, lo cual era inusual. María, la despachadora de ese turno, era una mujer de 50 años que había visto de todo en sus 25 años de servicio. Nada la alteraba fácilmente. Un vehículo había huido de un control de tráfico rutinario a unos 30 kilómetros de donde Daniel se encontraba. El conductor no se había detenido cuando el oficial le hizo señales y había acelerado en dirección norte por la autopista. Otros oficiales ya estaban en persecución, pero el vehículo estaba ganando terreno y se dirigía hacia una zona más poblada. Daniel sintió como su cuerpo se tensaba automáticamente. Sus manos apretaron el volante con más fuerza y su mente comenzó a procesar la información. Calculó la distancia, la velocidad, las posibles rutas que el fugitivo podría tomar. Activó sus luces y sirenas y aceleró para interceptar la autopista. Estaba relativamente vacía por el calor, lo cual era una bendición. Menos civiles significaba menos posibilidades de que alguien inocente resultara herido. Daniel zigzagueó entre los pocos vehículos que encontró, sus años de entrenamiento permitiéndole mover la patrulla con precisión milimétrica. La radio seguía transmitiendo actualizaciones. El vehículo fugitivo era una camioneta pick-up azul oscuro, modelo reciente. El conductor era un hombre blanco, de unos 30 años, con barba y gorra de béisbol. Había sido detenido inicialmente por una luz trasera rota, pero cuando el oficial se acercó al vehículo, el conductor había acelerado sin previo aviso, casi atropellando al oficial. En el proceso, Daniel frunció el ceño. Una luz rota no era razón para huir de la policía. El conductor debía tener algo que esconder, algo que valía el riesgo de una persecución a alta velocidad. Drogas, probablemente. O quizás había órdenes de arresto pendientes. Algo peor. Daniel había visto suficientes casos para saber que la gente que huía así, generalmente, tenía buenas razones para hacerlo. Al menos desde su perspectiva distorsionada. A los minutos pasaron mientras Daniel se acercaba a la persecución. Podía ver en la distancia las luces de otras patrullas, puntos rojos y azules, parpadeando contra el cielo brillante. El helicóptero de la policía también había sido despachado, y su sonido, característico, comenzaba a escucharse por encima del rugido del motor, cuando finalmente alcanzó a las otras patrullas. Daniel evaluó la situación rápidamente. Había 3 vehículos policiales detrás de la camioneta fugitiva, manteniendo distancia, pero sin perderla de vista. El conductor de la camioneta estaba manejando de manera errática, cambiando de carril sin señalizar, acelerando y frenando de manera impredecible. Daniel tomó su radio y se comunicó con el oficial al mando de la persecución. Era el sargento Williams, un hombre mayor, con 30 años de experiencia. Williams le informó que habían intentado detener al fugitivo con una maniobra PIT 2 veces, pero el conductor había logrado evadirla en ambas ocasiones. El tipo sabía lo que estaba haciendo, lo cual hacía la situación más peligrosa. La persecución continuó por otros 20 minutos. Daniel mantuvo su posición en la formación, listo para actuar si se presentaba la oportunidad. El paisaje cambió gradualmente de campos abiertos a zonas más desarrolladas. Aparecieron más edificios, más intersecciones, más posibilidades de que algo saliera terriblemente mal. Y entonces, Daniel vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. A unos 2 kilómetros adelante, justo al lado de la autopista, había un complejo deportivo grande. Los campos estaban llenos de niños, docenas de ellos, practicando fútbol y béisbol bajo el sol abrasador. Era un campamento de verano, uno de esos programas que mantenían a los niños ocupados mientras sus padres trabajaban. Daniel conocía ese lugar. Había llevado a Elena allí una vez para ver un partido de su primo. El complejo tenía una entrada principal que daba directamente a la autopista, con solo una cerca de metal separándolo del tráfico. Si el fugitivo perdía el control cerca de allí, si decidía salir de la autopista,
En ese punto, las consecuencias serían inimaginables. La radio cobró vida nuevamente. Otro oficial había notado lo mismo que Daniel. Había urgencia en las voces ahora. Una tensión que no había estado allí antes. Todos sabían lo que estaba en juego. Todos podían ver los pequeños puntos de colores brillantes corriendo por los campos, ajenos al peligro que se acercaba a toda velocidad. Daniel tomó una decisión en ese momento. No podía esperar a que alguien más actuara. No podía confiar en que el fugitivo simplemente pasaría de largo. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para asegurarse de que esos niños estuvieran a salvo. Aceleró su patrulla, pasando a los otros vehículos policiales. Escuchó las voces de protesta en la radio, pero las ignoró. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, en llegar al fugitivo. Antes de que llegara al complejo deportivo, el viento rugía contra su patrulla, mientras aumentaba la velocidad. El velocímetro subió a 160, 170, 180 kilómetros por hora. El mundo se convirtió en un borrón de colores a su alrededor. Daniel sentía cada vibración del vehículo, cada pequeña imperfección en el asfalto. Se acercó a la camioneta fugitiva por el lado izquierdo. Podía ver al conductor ahora, un hombre con expresión salvaje en los ojos, agarrando el volante con las dos manos. Había algo desesperado en su mirada, algo que Daniel reconocía. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión y estaba comprometido con ella. Sin importar las consecuencias, Daniel evaluó sus opciones en fracciones de segundo. La maniobra pit era arriesgada a esta velocidad, pero era la única opción que tenía. Si esperaba más tiempo, estarían demasiado cerca del complejo deportivo. Pero Daniel no había llegado hasta aquí para fallar. No con las vidas de esos niños en juego, no con la imagen de Elena en su mente. Recordándole por qué hacía este trabajo, posicionó su patrulla junto a la parte trasera de la camioneta. Respiró profundamente, calmando su corazón acelerado. Y entonces, con un movimiento preciso y controlado, giró el volante hacia la derecha, golpeando la esquina trasera del vehículo fugitivo. Lo que sucedió después pareció ocurrir en cámara lenta. La camioneta comenzó a girar, sus llantas chirriando contra el asfalto. El conductor luchó por mantener el control, pero era inútil. El vehículo cruzó varios carriles, dejando marcas negras en la carretera. Antes de estrellarse contra la barrera de contención metálica, en el lado derecho de la autopista, Daniel frenó su patrulla y salió. Antes de que el vehículo se detuviera completamente, corrió hacia la camioneta accidentada con su arma desenfundada, su entrenamiento tomando el control de sus movimientos. Detrás de él, las otras patrullas llegaban con sirenas aullando. La camioneta estaba volcada sobre su costado, humo saliendo del motor. El conductor estaba atrapado dentro, sangre corriendo por su cara desde un corte en la frente. Estaba consciente, pero claramente aturdido. Daniel lo mantuvo a punta de pistola, mientras los otros oficiales llegaban para ayudar. Todo había terminado en menos de un minuto. El complejo deportivo estaba a solo 500 metros de distancia. Daniel podía ver a los niños en los campos, algunos de ellos mirando hacia la autopista con curiosidad, sin saber lo cerca que habían estado del peligro. Daniel sintió cómo sus piernas temblaban ligeramente. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando un cansancio profundo en su lugar. Guardó su arma y se apoyó contra su patrulla, respirando profundamente el aire caliente del verano. El sargento Williams se acercó a él, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. Le puso una mano en el hombro y no dijo nada por un momento. No era necesario. Ambos sabían lo que había estado en juego y lo que Daniel había arriesgado para evitar una tragedia, mientras los equipos de emergencia llegaban y los otros oficiales aseguraban la escena. Daniel se permitió un momento de quietud. Miró hacia el complejo deportivo,
hacia los niños que seguían jugando bajo el sol, ajenos a todo lo que había sucedido. Esa era la razón por la que hacía este trabajo. Esa era la razón por la que se levantaba cada mañana y se ponía el uniforme, para que niños como esos, como su Aleina, pudieran jugar y reír y crecer, sin saber del mal que existía en el mundo. Pero el día estaba lejos de terminar, cuando los paramédicos sacaron al conductor de la camioneta y comenzaron a revisarlo. Uno de los oficiales abrió la puerta trasera del vehículo para inspeccionar su contenido. Lo que encontró hizo que todos se quedaran en silencio. Había bolsas, muchas de ellas llenas de sustancias que no necesitaban análisis para identificar. Pero eso no era todo. Había también un arsenal de armas, suficientes para armar a un pequeño ejército. Y había documentos, papeles con nombres y direcciones y fotografías que contaban una historia, mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. Daniel miró el contenido de la camioneta y sintió un escalofrío a pesar del calor. Esto no era un simple traficante de drogas huyendo de una infracción de tráfico. Esto era algo mucho más grande, mucho más peligroso, y él, sin saberlo, acababa de destapar algo que cambiaría muchas vidas. El sargento Williams se acercó nuevamente, esta vez con el teléfono en la mano. Su expresión era grave. Acababa de hablar con el cuartel general y le habían dado instrucciones específicas. Nadie debía tocar nada más. Agentes federales estaban en camino. Esta escena ahora era parte de una investigación mucho más amplia. Daniel asintió, procesando la información. Lo que había comenzado como una persecución rutinaria se había convertido en algo completamente diferente. Y él estaba en el centro de todo Quisera. ¡Oh no! Las próximas horas serían largas. Habría preguntas, muchas de ellas, sobre sus acciones y sus decisiones. Habría reportes que escribir y declaraciones que dar. Pero por ahora, en este momento, Daniel solo podía pensar en una cosa: había hecho lo correcto. Había protegido a esos niños, y sin importar lo que viniera después, eso era lo que importaba. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La autopista fue cerrada en ambas direcciones, mientras equipos especializados llegaban para procesar la escena. Había vehículos de todas las agencias imaginables, patrullas estatales, camionetas del FBI, autos sin identificación que Daniel sabía pertenecían a otras agencias que preferían no ser nombradas. Daniel había dado su declaración inicial 3 veces a 3 personas diferentes. Cada vez contaba la misma historia, sin cambiar ni un detalle, porque no había nada que cambiar. Había visto el peligro, había actuado y había detenido al fugitivo antes de que pudiera causar daño a los niños del complejo deportivo. Era simple, directo y verdadero, pero las preguntas no paraban. Los agentes federales querían saber todo en cómo había tomado la decisión, qué había pensado en cada momento, si había notado algo inusual sobre el conductor o el vehículo antes de la maniobra. Daniel respondía con paciencia, aunque por dentro sentía el cansancio acumularse como plomo en sus huesos. El conductor de la camioneta había sido identificado como Raymond Cross, un hombre de 34 años con un historial criminal que llenaba varias páginas. Había cumplido tiempo en prisión por asalto agravado y distribución de drogas. Había sido sospechoso en varios casos de violencia relacionada con pandillas, aunque nunca había sido condenado por esos crímenes específicos. Era, según los archivos, un pez mediano en un océano de criminales mucho más grandes, pero lo que habían encontrado en su camioneta sugería que Raymond Cross había ascendido en el mundo criminal. Las drogas solas valían cientos de miles de dólares en la calle. Las armas eran de grado militar, el tipo de cosa que no se conseguía en tiendas normales. Y los documentos, esos papeles misteriosos que nadie le dejaba ver de cerca, aparentemente contenían
información que había puesto muy nerviosos a los agentes federales. Daniel observó desde la distancia mientras los especialistas fotografiaban cada centímetro de la camioneta y empaquetaban las evidencias en bolsas selladas. Había algo surreal en todo esto, como si estuviera viendo una película, en lugar de viviendo su propia vida. Esta mañana había sido un día normal, aburrido incluso, y ahora estaba en medio de lo que claramente era una operación de alto nivel. El sargento Williams se acercó con 2 botellas de agua fría. Le dio una a Daniel y se sentó a su lado en el borde de una ambulancia estacionada. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo bebieron agua y miraron el caos organizado que se desarrollaba frente a ellos. Dan Williams fue el primero en romper el silencio. Le dijo a Daniel que lo que había hecho era impresionante, pero también peligroso. La maniobra Pit a esa velocidad podría haber terminado muy mal. Daniel podría estar muerto ahora mismo, o el fugitivo, o ambos. Había sido un riesgo enorme. Daniel asintió, aceptando la crítica. Sabía que Williams tenía razón. Las reglas existían por una razón, y él las había roto. Pero también sabía que no había tenido otra opción. Esos niños en el complejo deportivo, jugando bajo el sol, sin saber el peligro que se acercaba. Ellos eran la razón por la que Daniel había actuado. No podía vivir consigo mismo si algo les hubiera pasado, porque él siguió las reglas en lugar de hacer lo correcto. Dan Williams suspiró y tomó otro trago de agua. Le dijo a Daniel que entendía que probablemente habría hecho lo mismo en su lugar, pero también le advirtió que habría consecuencias. Los de arriba no podían simplemente ignorar lo que había pasado. Habría una investigación interna, probablemente una suspensión administrativa, mientras determinaban si Daniel había actuado apropiadamente. Daniel aceptó esto con calma. Había sabido desde el momento en que tomó la decisión que habría un precio que pagar. Siempre lo había. Las buenas acciones no siempre eran recompensadas, al menos no de la manera que uno esperaría. Pero eso estaba bien. Él no hacía este trabajo por las recompensas. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando finalmente le permitieron irse. Un compañero lo llevó de regreso a la estación donde había dejado su auto personal esa mañana. El estacionamiento estaba casi vacío. La mayoría de los oficiales todavía en la escena o manejando las consecuencias del incidente. Daniel se sentó en su auto, pero no arrancó el motor inmediatamente. Se quedó allí, en el silencio del estacionamiento vacío, procesando todo lo que había sucedido. Sus manos todavía temblaban ligeramente, un efecto tardío de la adrenalina que finalmente se disipaba de su sistema. Sacó su teléfono y vio que tenía varias llamadas perdidas. Algunas eran de números que no reconocía, probablemente periodistas que habían conseguido su información de alguna manera. Pero había una llamada que sí reconoció, y esa fue la que devolvió. A Laura contestó al segundo timbre. Su voz sonaba preocupada, lo cual era inusual. Desde el divorcio, sus conversaciones habían sido principalmente transaccionales en horarios de visita, asuntos escolares de Elena, logística de la vida compartida de padres separados. Pero hoy había algo diferente en su tono. Ella le dijo que había visto las noticias. La persecución había sido transmitida en vivo por los helicópteros de los medios, y su nombre ya estaba circulando como el oficial que había detenido al fugitivo. Elena había estado viendo la televisión cuando apareció la historia, y aunque no entendía completamente, Daniel sintió un nudo en la garganta. No había pensado en cómo esto afectaría a su hija. Ella era demasiado joven para entender los peligros de su trabajo, demasiado inocente para comprender que su papá se ponía en riesgo cada día. Él había tratado de protegerla de esa realidad, de mantenerla en una burbuja de seguridad, donde los policías siempre ganaban y nadie salía herido. Laura le dijo que Elena quería hablar con él antes de que Daniel pudiera responder. Escuchó la voz aguda y emocionada de su hija en el teléfono. Ella hablaba a 1000 palabras por minuto,
como siempre hacía cuando estaba emocionada, contándole cómo había visto los carros de policía en la televisión y cómo su amiga Sofía le había dicho que su papá era un superhéroe. Daniel sonrió a pesar del cansancio. Le dijo a Elena que no era un superhéroe, que solo era un policía haciendo su trabajo. Pero ella no aceptó esa respuesta. Insistió en que él era como Batman, pero mejor, porque Batman usaba una máscara, y su papá no necesitaba esconderse. La conversación duró solo unos minutos, pero cuando terminó, Daniel se sentía diferente. El peso del día no había desaparecido, pero ahora había algo más, algo cálido y brillante que contrarrestaba la oscuridad. Su hija estaba orgullosa de él. Eso valía más que cualquier medalla o reconocimiento oficial. Finalmente arrancó el auto y condujo hacia su apartamento. Las calles estaban tranquilas a esta hora, la mayoría de la gente cenando en sus casas o preparándose para la noche. Daniel pasó por el restaurante mexicano, donde a veces compraba tacos después del trabajo, pero hoy no tenía hambre. Su estómago estaba demasiado revuelto, su mente demasiado ocupada procesando los eventos del día. Su apartamento era pequeño pero cómodo. 2 habitaciones, una para él y otra que había decorado, especialmente para las visitas de Elena. Las paredes de esa habitación estaban pintadas de rosa, su color favorito, y había estantes llenos de juguetes y libros que Daniel compraba cada vez que veía algo que pensaba que le gustaría. Se quitó el uniforme y lo colgó cuidadosamente en el closet. Tomó una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara parte de la tensión acumulada en sus músculos. Cuando se puso ropa cómoda y se sentó en el sofá con una cerveza que apenas tocó la televisión. Estaba encendida, pero en silencio. Las noticias mostraban imágenes de la persecución, tomadas desde el helicóptero. Daniel se vio a sí mismo en la pantalla, su patrulla acercándose a la camioneta fugitiva, ejecutando la maniobra que había terminado con todo. Era extraño verse desde esa perspectiva, como si estuviera observando a otra persona. Los comentaristas hablaban animadamente, aunque Daniel no podía escuchar lo que decían. Probablemente lo estaban llamando héroe, o tal vez lo estaban criticando por tomar un riesgo innecesario. Dependía del canal, supuso. Las noticias siempre encontraban una manera de convertir todo en controversia. Apagó la televisión y se quedó sentado en la oscuridad. Su mente vagaba por los eventos del día, repasando cada decisión, cada momento. ¿Había hecho lo correcto? Sí. Estaba seguro de eso. ¿Podría haberlo hecho de manera diferente? Probablemente. Siempre había otras opciones, otros caminos que no había tomado, pero en el calor del momento, con las vidas de esos niños en juego, había actuado con instinto y entrenamiento, y el resultado había sido el mejor posible. El teléfono sonó nuevamente, sacándolo de sus pensamientos. Era un número que no reconocía, pero algo le dijo que debía contestar. La voz al otro lado era profesional y seria. Se identificó como agente especial Jennifer Martínez del FBI. Necesitaba hablar con Daniel en persona, lo antes posible. Era importante y Daniel acordó encontrarse con ella al día siguiente en la estación de policía. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono por un largo momento. El día había terminado, pero claramente la historia estaba lejos de acabar. Lo que había comenzado como una persecución rutinaria se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, y él estaba en el centro de todo. En esa noche, Daniel durmió mal. Sus sueños estaban llenos de imágenes fragmentadas, la camioneta fugitiva, los niños en el complejo deportivo, el rostro desesperado del conductor. Se despertó varias veces, sudando a pesar del aire acondicionado, con el corazón latiendo demasiado rápido. Cuando el amanecer finalmente llegó, Daniel ya estaba despierto. Se preparó un café fuerte y se sentó junto a la ventana, viendo cómo el sol subía lentamente sobre los techos de los edificios cercanos.
Hoy sería otro día largo, lo sabía, pero estaba listo para enfrentarlo. Ann llegó a la estación temprano, antes de que la mayoría de sus compañeros comenzaran sus turnos. El edificio estaba tranquilo, solo unos pocos oficiales del turno nocturno, terminando su papeleo y preparándose para irse a casa. Daniel fue directamente a su escritorio y comenzó a trabajar en su reporte. Oficial del incidente. En escribir el reporte fue más difícil de lo que esperaba. Cada palabra tenía que ser precisa, cada detalle exacto. Sabía que este documento sería analizado por muchas personas, desde sus superiores inmediatos hasta abogados y posiblemente jueces. No podía permitirse errores ni ambigüedades. Ann estaba a mitad del reporte cuando la agente Martínez llegó. Era una mujer de unos 40 años, con cabello oscuro recogido en un moño apretado y ojos que parecían no perderse nada. Vestía un traje gris oscuro que gritaba federal. Desde 1 kilómetro de distancia Ann se presentó formalmente y le pidió a Daniel que la acompañara a una sala de conferencias privada. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, Daniel notó las miradas de sus compañeros. Algunos lo saludaron con gestos de apoyo, otros simplemente lo observaron con curiosidad. Las noticias de ayer lo habían convertido en una celebridad menor en el departamento. Aunque no estaba seguro de si eso era algo bueno o malo, la sala de conferencias era pequeña y austera. Una mesa, varias sillas, una pizarra blanca en la pared. Martínez cerró la puerta detrás de ellos y le indicó a Daniel que se sentara. Ella se quedó de pie por un momento, estudiándolo con esos ojos penetrantes. Finalmente comenzó a hablar. Le explicó que Raymond Cross, el hombre que Daniel había detenido, era parte de una red criminal mucho más grande de lo que cualquiera había sospechado. El FBI había estado investigando esta red durante casi 2 años, siguiendo pistas, construyendo casos, tratando de identificar a los líderes. Y ahora, gracias a lo que se había encontrado en la camioneta de Cross, tenían la información que necesitaban para dar un golpe decisivo. Daniel escuchó en silencio mientras Martínez continuaba. Los documentos encontrados en la camioneta contenían nombres, direcciones, cuentas bancarias, rutas de distribución. Era básicamente un mapa completo de la operación criminal. Cross había sido responsable de transportar esta información a alguien más arriba en la cadena. Alguien que el FBI había estado tratando de identificar durante meses, pero había un problema, explicó Martínez. Cross no estaba cooperando. A pesar de enfrentar décadas en prisión, se negaba a hablar. Claramente tenía más miedo de sus jefes que de la justicia, y sin su testimonio, muchos de los casos que el FBI quería construir serían mucho más débiles. Daniel frunció el ceño, sin entender qué tenía que ver todo esto con él. Había hecho su trabajo, había detenido al fugitivo, el resto era asunto del FBI, no suyo. Martínez sonrió ligeramente, como si hubiera anticipado esa reacción. Le explicó que durante el interrogatorio, Cross había mencionado algo interesante. Había dicho que el policía que lo detuvo, el que casi lo mata con esa maniobra loca, era alguien especial. Cross creía que Daniel lo había reconocido, que sabía quién era y que estaba transportando. Por eso había actuado tan agresivamente. Daniel negó con la cabeza, confundido. No había reconocido a Cross. Nunca lo había visto antes en su vida. Había actuado para proteger a los niños en el complejo deportivo. Nada más. No tenía ninguna información sobre Cross ni sobre su carga. Martínez asintió, aceptando su explicación. Pero el hecho de que Cross pensara lo contrario era significativo. Sugería que Cross estaba paranoico, que esperaba ser traicionado. Y eso, explicó Martínez, era algo que el FBI podía usar. Lo que siguió fue una propuesta que Daniel no había anticipado. Martínez quería que él participara en la investigación no como agente federal, sino como consultor. Su papel sería simple: estar presente durante algunos de los interrogatorios, dejar que Cross lo viera,
mantener la ilusión de que Daniel sabía más de lo que realmente sabía. La presencia de Daniel podría ser el factor que finalmente rompiera la resistencia de Cross. Daniel se quedó en silencio por un largo momento, procesando la propuesta. Esto estaba muy lejos de su trabajo normal. Él era un oficial de la patrulla estatal. Su trabajo era patrullar carreteras y mantener a la gente segura. No era un agente encubierto ni un experto en interrogatorios, pero también entendía la importancia de lo que Martínez estaba describiendo. Si esta red criminal era tan grande como ella decía, derribarla salvaría muchas vidas. Las drogas que distribuían destruían familias y comunidades. Las armas que traficaban terminaban en manos de personas peligrosas. Cada día que la red operaba, más gente sufría. Antes de que pudiera responder, Martínez añadió algo más. Había otra razón por la que querían su participación. Los documentos encontrados en la camioneta incluían una lista de objetivos. Personas que la red criminal consideraba amenazas y que planeaban eliminar. La mayoría eran otros criminales, rivales en el negocio de las drogas, pero había algunos nombres que no encajaban en ese patrón. Martínez sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa. Dentro había fotografías y fichas de información. Daniel miró las imágenes, reconociendo algunas caras de las noticias. Políticos, empresarios, un juez federal, personas que aparentemente se habían cruzado en el camino de la red criminal de alguna manera. Y entonces, Martínez volteó una página más, y Daniel sintió como el mundo se detenía a su alrededor. La fotografía era de un hombre en uniforme de policía, el uniforme de la patrulla estatal de Texas. El hombre en la foto era el mismo. Su nombre estaba en la lista. Daniel Reyes era un objetivo. La red criminal había planeado matarlo, aunque él no tenía idea de por qué. Hasta ayer, ni siquiera sabía que estas personas existían. A Martínez le dio un momento para procesar la información. Luego explicó lo que sabían hasta ahora. La lista había sido compilada hace varios meses, lo que significaba que Daniel había estado en peligro mucho antes de la persecución de ayer. El FBI no sabía exactamente por qué lo habían marcado como objetivo, pero tenían algunas teorías. Una posibilidad era que Daniel había interferido sin saberlo en alguna operación de la red. Quizás había detenido a alguien importante en un control de tráfico rutinario, o había estado presente en algún lugar donde no debía estar. Los criminales a menudo eliminaban testigos potenciales, incluso si esos testigos no sabían que habían visto algo importante. Otra posibilidad, más preocupante, era que alguien dentro de la organización tenía una razón personal para querer a Daniel muerto. Quizás alguien a quien él había arrestado en el pasado, alguien que guardaba rencor y ahora tenía los recursos para actuar. Daniel escuchó todo esto con una calma que lo sorprendió a él mismo. Debería estar asustado, pensó. Debería estar furioso o confundido o algo. Pero, en cambio, solo sentía una determinación fría y clara. Estos criminales habían planeado matarlo. Habían amenazado su vida sin que él siquiera lo supiera. Y ahora tenía la oportunidad de ayudar a derribarlos. Miró a Martínez directamente a los ojos y le dijo que estaba dentro. Haría lo que fuera necesario para ayudar en la investigación. No solo porque era lo correcto, sino porque ahora era personal. Martínez asintió, claramente satisfecha con su respuesta. Le explicó que tendrían que tomar precauciones. Su participación en la investigación tendría que ser confidencial. Oficialmente, estaría en licencia administrativa mientras se investigaba el incidente de la persecución. Extraoficialmente, estaría trabajando con el FBI. También habría medidas de seguridad. Aunque la captura de Cross
Probablemente había interrumpido cualquier plan inmediato contra Daniel. No podían estar seguros de que estuviera completamente a salvo. Tendrían vigilancia en su apartamento y en los lugares que frecuentaba. Cualquier cosa sospechosa sería reportada inmediatamente. Daniel pensó en Elena, su hija. Si estos criminales sabían de él, ¿sabían también de ella? ¿Estaba ella en peligro? La idea de que alguien pudiera hacerle daño a su pequeña hizo que su sangre hirviera en Martínez. Pareció leer sus pensamientos. Le aseguró que también protegerían a su familia. Elena y Laura serían monitoreadas discretamente, sin que ellas lo supieran. No había razón para alarmarlas innecesariamente, pero tampoco tomarían riesgos. Con eso acordado, Martínez se levantó y le dio la mano. Le dijo que alguien se pondría en contacto con él pronto, con más detalles. Mientras tanto, debía actuar normalmente, seguir su rutina habitual, no hacer nada que pudiera levantar sospechas. Después de que Martínez se fue, Daniel se quedó solo en la sala de conferencias. Miró la carpeta que ella había dejado sobre la mesa, la fotografía de sí mismo, mirándolo desde la página. Su vida había cambiado completamente en menos de 24 horas, y no sabía qué le esperaba adelante, pero de una cosa estaba seguro: no iba a ser una víctima, no iba a esconderse ni a esperar que otros resolvieran este problema. Había dedicado su vida a proteger a la gente, y ahora tenía la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo. Iba a tomar esa oportunidad, sin importar el costo. Las semanas siguientes fueron las más intensas de la vida de Daniel. Durante el día, mantenía las apariencias. Iba al gimnasio, hacía las compras, visitaba a Elena los fines de semana como siempre. Para cualquiera que lo observara, era simplemente un oficial en licencia administrativa, esperando que el papeleo burocrático siguiera su curso. Pero las noches eran diferentes. 3 o 4 veces por semana recibía una llamada de un número bloqueado. La voz al otro lado le daba instrucciones, una dirección, una hora, a veces solo un nombre de calle y una señal para buscar. Daniel seguía estas instrucciones al pie de la letra, conduciendo a través de la ciudad, hacia lugares que nunca había visitado antes. Los encuentros siempre eran en lugares discretos, estacionamientos vacíos, oficinas abandonadas, a veces en la parte trasera de negocios que parecían perfectamente normales por fuera. Allí se encontraba con Martínez y su equipo, un grupo de agentes federales que Daniel había llegado a conocer solo por sus primeros nombres. Tom, Rachel, Miguel le mostraban fotografías, archivos, grabaciones, le explicaban la estructura de la red criminal, los nombres de los jugadores principales, las conexiones entre diferentes células de la organización. Era como armar un rompecabezas gigante, donde cada pieza nueva revelaba una imagen más oscura y compleja. La red se llamaba a sí misma la Hermandad, aunque el FBI la había catalogado bajo un nombre más técnico y aburrido. Había comenzado hace más de una década, como una pandilla local en la frontera, pero con los años había crecido y evolucionado. Ahora operaban en varios estados, con conexiones internacionales que se extendían hasta América del Sur y Europa. El líder de la hermandad era un hombre conocido solo como el arquitecto. Nadie sabía su verdadero nombre, ni había visto su cara. Dirigía la organización desde las sombras, comunicándose solo a través de intermediarios y mensajes cifrados. Era un fantasma, un mito dentro de su propia organización. Raymond Cross, el hombre que Daniel había detenido, era lo que llamaban un corredor. Su trabajo era transportar información sensible entre diferentes partes de la organización. No usaban medios digitales para las comunicaciones importantes, porque sabían que el gobierno podía interceptarlas. En cambio, confiaban en mensajeros físicos, como Cross, personas que llevaban documentos de un punto a otro. A lo que Cross había estado transportando ese día
era extraordinario. Era un completo registro de las operaciones de la hermandad en Texas. Listas de miembros, cuentas bancarias, propiedades, rutas de contrabando. Era el tipo de información que podía destruir la organización si caía en las manos equivocadas. Y ahora estaba en poder del FBI, pero había un problema. La información estaba parcialmente codificada. Los nombres reales estaban ocultos detrás de apodos y referencias que solo tenían sentido para alguien dentro de la organización. Las direcciones estaban escritas en un código que cambiaba regularmente, sin la clave para descifrar todo esto. Los documentos eran útiles, pero no decisivos. Y ahí era donde entraba Daniela en los interrogatorios de Cross. Habían continuado sin mucho progreso. El hombre se negaba a hablar, manteniendo su silencio con una terquedad que impresionaba incluso a los agentes más experimentados. Claramente, su miedo a la hermandad era mayor que su miedo a pasar el resto de su vida en prisión. Pero Martínez había notado algo interesante. Cada vez que mencionaban a Daniel, cada vez que mostraban su fotografía, o hablaban de la persecución, la actitud de Cross cambiaba sutilmente. Sus ojos se movían de manera diferente. Su lenguaje corporal se tensaba. Había algo ahí, alguna conexión que todavía no entendían. El plan era simple pero arriesgado. Daniel entraría en la sala de interrogatorios, no como interrogador, sino como observador. Se sentaría en silencio mirando a Cross, dejando que su presencia hiciera el trabajo. La idea era que la paranoia de Cross haría el resto. El día del interrogatorio llegó más rápido de lo que Daniel esperaba. Lo llevaron a una instalación federal en las afueras de la ciudad, un edificio gris y anónimo que podría haber sido cualquier cosa desde una oficina de seguros hasta un almacén. Adentro, sin embargo, era claramente una instalación de alta seguridad, con guardias armados, cámaras en cada esquina y puertas que requerían múltiples niveles de autorización para abrirse. Condujeron a través de pasillos estériles hasta llegar a una sala de observación. A través de un vidrio unidireccional, podía ver la sala de interrogatorios. Cross estaba sentado en una silla de metal, sus manos esposadas a una mesa. Se veía más delgado que en las fotos que Daniel había visto, con ojeras profundas y una barba de varios días. San Martínez estaba a su lado, explicándole el procedimiento. Primero, ella entraría sola y comenzaría el interrogatorio de manera normal. Después de un tiempo predeterminado, Daniel entraría y se sentaría en una esquina de la sala. No diría nada, no haría nada excepto observar. Querían ver cómo reaccionaba Cross a su presencia. Daniel asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones que no podía identificar completamente. Nervios, seguramente anticipación. Y algo más. Algo que podría haber sido rabia si lo examinaba demasiado de cerca. Este hombre frente a él era parte de una organización que había planeado matarlo, que todavía podría estar planeando hacerle daño a él y a su familia. San Martínez entró en la sala de interrogatorios y comenzó. Daniel observó desde la habitación contigua, escuchando a través de los altavoces instalados. Las preguntas. Después de 30 minutos, Martínez hizo una señal hacia el vidrio. Era el momento de Daniel. Respiró profundamente y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Cuando llegó a la puerta de la sala de interrogatorios, se detuvo por un momento, reuniendo su compostura. Luego abrió la puerta y entró. La reacción de Cross fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Miraba a Daniel con una mezcla de miedo y algo más que Daniel no pudo identificar inmediatamente. Daniel no dijo nada. Simplemente caminó hasta la esquina de la sala que Martínez le había indicado y se sentó en una silla de metal. Cruzó los brazos y fijó su mirada en Cross, manteniendo una expresión neutral. En el silencio en la sala era pesado, casi tangible. Martínez continuó con sus preguntas, pero era obvio que la atención de Cross estaba completamente en Daniel. Sus ojos volvían constantemente hacia él, como si esperara que hiciera algo,
que dijera algo. A los minutos pasaron lentamente. Daniel mantenía su posición, inmóvil como una estatua, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Podía ver cómo el nerviosismo de Cross aumentaba con cada segundo que pasaba. El hombre comenzó a sudar, gotas brillantes apareciendo en su frente a pesar del aire acondicionado. Y entonces, algo cambió. Cross dejó de mirar a Daniel con miedo y comenzó a mirarlo con algo diferente. Confusión, tal vez, o reconocimiento tardío de algo que había malinterpretado en cuando habló. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. Le preguntó a Daniel directamente quién era, no el nombre, no el rango. ¿Quién era realmente? Daniel no respondió, solo mantuvo su mirada fija en Cross. Sin parpadear, Cross se inclinó hacia adelante, tanto como las esposas le permitían. Dijo que lo conocía, que había visto su cara antes, no en la persecución, sino antes, mucho antes. Dijo que Daniel había arruinado todo, que por su culpa todo se había desmoronado. Martínez intervino, presionando para obtener más información. ¿Dónde había visto a Daniel antes? ¿Qué había arruinado? ¿De qué estaba hablando? Cross no respondió a sus preguntas. En cambio, siguió mirando a Daniel con esa expresión extraña, como si estuviera viendo un fantasma o resolviendo un acertijo que lo había atormentado durante mucho tiempo. Finalmente, Cross se reclinó en su silla y comenzó a reír. Era una risa vacía, sin humor real, la risa de alguien que ha aceptado que todo ha terminado. Dijo que no importaba ya, que todo había sido para nada, que el arquitecto se había equivocado, y entonces comenzó a hablar. Lo que siguió fue una confesión de casi 2 horas. Cross habló de todo, nombres, lugares, operaciones, crímenes. Habló de asesinatos que había presenciado y algunos en los que había participado. Habló de la estructura de la hermandad, de cómo funcionaba, de quién reportaba a quién. Pero lo más importante fue lo que reveló sobre Daniel. Resultó que Daniel había sido marcado como objetivo no por algo que había hecho, sino por algo que su padre había hecho hace más de 20 años. El padre de Daniel, el mecánico humilde que había muerto de un ataque al corazón cuando Daniel tenía 17 años, había tenido otra vida que nadie conocía antes de establecerse en el pequeño pueblo fronterizo donde Daniel creció. Su padre había sido parte de una organización criminal en México. Había sido contador, el hombre que manejaba el dinero y mantenía los libros. Cuando decidió salirse, se llevó consigo información valiosa como seguro de vida. Información que había guardado en algún lugar, esperando usarla si alguna vez lo encontraban, pero nunca lo encontraron. Murió de causas naturales, llevándose el secreto de donde había escondido esa información a la tumba. Durante años, la organización, que eventualmente evolucionaría en la hermandad, había buscado esa información sin éxito. Y entonces, el arquitecto había tenido una idea. Si no podían encontrar la información, tal vez el hijo del hombre que la había robado podía llevarlos a ella. Habían estado vigilando a Daniel durante años, esperando que, de alguna manera, revelara el escondite de su padre. Cuando eso no sucedió, decidieron tomar medidas más directas. Lo pusieron en la lista de objetivos, planeando capturarlo y hacerlo hablar. Daniel escuchó todo esto en silencio, su mente tratando de procesar revelaciones que cambiaban todo lo que sabía sobre su propia historia. Su padre, el hombre tranquilo y trabajador que le había enseñado a cambiar aceite y reparar motores, había sido un criminal. Había trabajado para personas que destruían vidas y comunidades. Había vivido una mentira durante toda la infancia de Daniel, pero también había salido de ese mundo. Había arriesgado todo para comenzar una nueva vida, para darle a su familia una oportunidad de ser normales. Y había muerto como un hombre honesto,
trabajando en un taller mecánico. Amando a su esposa y a su hijo, Daniel no sabía cómo sentirse. La rabia y la confusión se mezclaban con algo que podría haber sido orgullo. Su padre había hecho cosas terribles, pero también había tenido el coraje de cambiar. Había elegido un camino diferente. Incluso sabiendo los riesgos en el interrogatorio, terminó poco después. Cross fue llevado de regreso a su celda, y Daniel fue conducido a una sala privada donde Martínez lo esperaba con café y una expresión de preocupación. Ella le preguntó cómo estaba. Si necesitaba algo. Daniel negó con la cabeza. Estaba bien, o lo estaría. Solo necesitaba tiempo para procesar todo. Ann Martínez asintió con comprensión. Le dijo que la información que Cross había proporcionado era invaluable. Con lo que ahora sabían, podrían desmantelar gran parte de la hermandad en cuestión de semanas. Habría arrestos, juicios, condenas, personas peligrosas serían removidas de las calles en Taro. Pero también había otra cosa, algo que Martínez había dudado en mencionar, pero que sentía que Daniel tenía derecho a saber. Entre la información que Cross había compartido, estaba la ubicación de un almacén en las afueras de Austin. Second Cross. Ese almacén había sido usado originalmente por el padre de Daniel para esconder los documentos que había robado hace tantos años. La hermandad había revisado el lugar varias veces sin encontrar nada, pero tal vez, solo tal vez, habían estado buscando en los lugares equivocados. Si Daniel quería, el FBI podía organizar una búsqueda más exhaustiva del lugar. Quizás había algo allí que podía dar más respuestas. Daniel pensó en la oferta durante un largo momento. Parte de él quería dejarlo todo atrás, no saber más de lo que ya sabía. Su padre estaba muerto. Nada de lo que encontraran cambiaría eso. ¿Qué sentido tenía remover el pasado? Pero otra parte de él, la parte que había perseguido a Raymond Cross por la autopista, la parte que no podía dejar las cosas sin resolver, necesitaba saber. Necesitaba entender quién había sido realmente su padre y qué secretos había dejado atrás. Él le dijo a Martínez que quería ir al almacén. Quería ver por sí mismo lo que su padre había escondido todos esos años. La visita se organizó para el día siguiente. Daniel condujo hasta Austin, acompañado por 2 agentes federales. Llegando al almacén poco después del mediodía. Era un edificio viejo y descuidado en una zona industrial que había visto mejores días. Las paredes de metal corrugado estaban oxidadas y las ventanas estaban cubiertas de mugre acumulada durante décadas. El interior estaba vacío, excepto por algunos muebles viejos y cajas llenas de herramientas oxidadas. El FBI ya había hecho una búsqueda inicial y no había encontrado nada obvio. Pero Daniel no estaba buscando algo obvio. Al recordó las lecciones que su padre le había dado sobre escondites. Cuando era niño, su padre le había enseñado a encontrar lugares secretos en los autos que reparaban, compartimentos ocultos que los fabricantes no mencionaban en los manuales. Era un juego, o eso había pensado Daniel en ese momento. Ahora entendía que su padre le había estado enseñando habilidades que había aprendido en su vida anterior. Caminó lentamente por el almacén, golpeando las paredes, examinando el piso, buscando cualquier irregularidad. Los agentes lo observaban con curiosidad pero no interferían. Habían aprendido que Daniel tenía buenos instintos. Después de casi una hora de búsqueda, Daniel encontró algo. En una esquina del almacén, detrás de una estantería metálica vieja, había una sección del piso que sonaba diferente cuando la golpeaba. Un sonido hueco que sugería un espacio vacío debajo. Movieron la estantería y examinaron el piso más de cerca. Las tablas de madera en esa sección estaban ligeramente desalineadas, como si hubieran sido removidas y reemplazadas en algún momento. Daniel tomó una herramienta y comenzó a levantar las tablas cuidadosamente en debajo. Había un pequeño espacio excavado en el concreto, y dentro de ese espacio, envuelta en plástico para protegerla de la humedad, había una caja de metal. Daniel la sacó con manos temblorosas. La caja era pesada, más de lo que esperaba. No tenía candado,
Solo un cierre simple que se abrió con un clic satisfactorio. Dentro había documentos, cientos de páginas de registros financieros, escritos a mano en español, con letra que Daniel reconoció inmediatamente. Era la letra de su padre, la misma que había visto en las tarjetas de cumpleaños y las notas que dejaba en su lonchera cuando era niño, pero había algo más. En el fondo de la caja, debajo de todos los papeles, había un sobre sellado con su nombre escrito en el frente. Daniel Reyes. La letra era la de su padre. Daniel sostuvo el sobre en sus manos por un largo momento, sin atreverse a abrirlo. Este era un mensaje del pasado, palabras que su padre había escrito, sabiendo que algún día podrían ser leídas. Diría, explicaciones, advertencias. Finalmente, con dedos que temblaban,